En 28 años en el estrado, he aprendido que el momento más peligroso en cualquier sala de juicios no es cuando alguien miente. Es cuando alguien dice la verdad, y nadie en la sala está preparado para escucharla. El expediente decía que era una menor fugada, 11 años, encontrada sola en una carretera federal a las 2 de la madrugada, 12 kilómetros de la casa que debía llamar hogar. El cargo era claro. El protocolo era preciso. Cada persona en esa sala sabía exactamente cómo debían transcurrir los siguientes 40 minutos. Y entonces, ella se sentó. Traía puesto un abrigo 2 tallas más grande, sosteniéndolo cerrado con una mano porque el cierre estaba roto. Sus tenis tenían cinta adhesiva donde la suela se había despegado. Su coleta estaba ligeramente torcida hacia la izquierda, porque no había espejo, y nadie la había ayudado a arreglársela. He visto a miles de personas sentarse en esa silla. Sé, en los primeros 30 segundos, con qué tipo de caso estoy tratando. Conozco la diferencia entre alguien que cometió un error y alguien que no tuvo otra opción. Supe, al mirarla, que no estaba ahí para juzgar un crimen. Estaba ahí para entender un silencio. 7 meses de silencio. 2 visitas domiciliarias. Un expediente que calificaba todo como satisfactorio. Lo que ella me dijo, cuando finalmente hice la pregunta correcta, no solo cambió mi resolución. Abrió una investigación que descubrió 3 nombres más. 3 niños más. 3 expedientes cerrados que jamás debieron haberse cerrado. Pero cuando ella entró a mi sala ese martes por la mañana, nada de eso había ocurrido todavía. Solo había una niña pequeña en un abrigo roto, apretando sus manos en el regazo para que no le temblaran. Y una pregunta que aún no había hecho. Antes de comenzar, déjenme un comentario diciéndome desde dónde nos ven y qué hora es donde están. Y si las historias sobre justicia, empatía y verdades ocultas los conmueven tanto como a mí, asegúrense de estar suscritos. No querrán perderse lo que viene. Hay casos que te encuentran antes de que tú los encuentres. La mayoría de las mañanas, llego al Palacio de Justicia antes de que el personal de limpieza termine su turno. Me gusta ese silencio. La manera en que los pasillos contienen el aliento antes de que empiece el día. Antes de que el peso de los peores momentos de otras personas llene el aire. Tengo un ritual. Café americano, sin azúcar, de la máquina del segundo piso que todos los demás evitan. Unos minutos en la ventana que da hacia el estacionamiento. Y luego me pongo la toga. 28 años en este estrado me han enseñado que la toga no te hace sabio, solo te hace visible. La gente te mira de otra manera cuando la llevas puesta. Te proyectan cosas, autoridad, certeza, la cómoda ficción de que alguien en la sala sabe exactamente cómo luce la justicia. Dejé de fingir ser esa persona hace mucho tiempo. Lo que hago ahora es algo más sencillo y considerablemente más difícil. Intento escuchar mejor de lo que escucha la ley. La ley no es algo malo. Quiero dejar eso claro. Es una estructura magnífica, imperfecta y viva, construida por seres humanos que intentaban, la mayoría de ellos, construir algo justo. Pero la ley lee en líneas rectas, y las vidas humanas no son líneas rectas. Son enredadas, se doblan sobre sí mismas, anudadas en lugares que ninguna legislación anticipó. Mi trabajo, el trabajo real, debajo del título y del mazo y los números de expediente, es estar en el espacio entre lo que dice la ley y lo que un ser humano realmente necesita. Ese espacio a veces tiene apenas unos centímetros. La mañana de la que quiero hablarles era toda la sala. Era martes. El tipo de martes que llega como disculpándose, inseguro de sí mismo. El cielo afuera de las altas ventanas de la sala 4 tenía el color del agua sucia. No exactamente gris, no exactamente blanco, simplemente ausente. El radiador en el rincón llevaba 3 semanas haciendo un sonido que mantenimiento prometía arreglar. Un tic-tac bajo y rítmico que había llegado a considerar como el latido del corazón de la sala. Las bancas de madera estaban casi vacías, demasiado temprano para el público habitual.
La luz fluorescente sobre la mesa de la defensa tenía un parpadeo que nadie más parecía notar, pero que yo llevaba 40 minutos observando. Notaba todo esto, porque aún no estaba listo para mirar lo que tenía frente a mí. Ella entró por la puerta lateral con la trabajadora social. Los escuché antes de verlos. El suave e inseguro chirrido de las suelas de hule sobre el linóleo que no había sido fregado del todo bien. Y entonces apareció en el borde de mi visión periférica, y me forcé a terminar de escribir la frase que estaba escribiendo antes de levantar la vista. No sé por qué. Algún instinto me decía que mirarla demasiado rápido la asustaría, que era el tipo de niña que había aprendido a leer las intenciones de los adultos en el primer medio segundo de contacto visual, y que necesitaba un momento para leer las mías sin presión. Cuando levanté la vista, ella ya estaba sentada. Tenía 11 años, aunque estaba sentada como alguien que había cargado peso de adulto por considerablemente más tiempo. El abrigo era gris y enorme en ella, de esos que llegan en bolsas de basura de las donaciones y se distribuyen sin ceremonia, del tamaño de un cuerpo el doble del suyo. El cierre estaba roto. Lo sostenía cerrado con una mano, un gesto inconsciente, protector. Su cabello estaba recogido en una coleta que colgaba ligeramente descentrada, el resorte demasiado flojo, todo el conjunto inclinado hacia la izquierda, como queda una coleta cuando no hay espejo y nadie que ayude. Sus tenis habían sido blancos alguna vez. La suela izquierda había comenzado a separarse de la parte superior, y ella la había pegado con lo que parecía una tira de cinta de embalaje que ya había cedido. No miró alrededor de la sala. No miró a la trabajadora social a su lado, una mujer llamada Rosa Fuentes, cuyo traje azul marino decía competencia, y cuyos ojos decían agotamiento. No miró a la secretaria de acuerdos, que ya estaba posicionada en su máquina con los dedos suspendidos. Miró sus propias manos, dobladas en el regazo, y las apretó lentamente. Las soltó y volvió a apretarlas. Una y otra vez. Como cuando uno sujeta algo intentando que no le tiemble. Dejé mi pluma sobre el escritorio. Afuera, un auto pasó por la calle de abajo. El radiador hizo tic-tac. La luz fluorescente sobre la mesa de la defensa parpadeó una vez y se sostuvo. Había leído su expediente 3 veces esa mañana. El expediente de Valeria Reyes tenía 11 páginas. 11 páginas para 11 años de vida. Siempre he encontrado algo insoportable en esa proporción. La manera en que toda la existencia de una niña puede comprimirse en papel, en números de caso, y fechas de traslado, y evaluaciones conductuales escritas por personas que pasaron 45 minutos con ella, y luego pasaron al siguiente expediente. Lo leí la primera vez rápidamente, como uno lee algo cuando espera haber malentendido. Lo leí la segunda vez despacio. La tercera vez leí únicamente las fechas. 3 hogares de acogida en 4 años. El primero terminó cuando la familia se mudó a otro estado y no solicitó llevársela. El segundo terminó tras lo que el expediente describía como interrupción de la colocación por incompatibilidad conductual. He visto esa frase cientos de veces. Es la manera que tiene el sistema de decir, esta niña fue demasiado problema, y nadie quiso resolver de quién era la culpa. La tercera colocación, de la que ella huyó, había estado activa durante 7 meses. La trabajadora social supervisora había visitado 2 veces. Ambas visitas quedaron registradas como satisfactorias. Dejé el expediente cuando el secretario llamó al orden. El agente del Ministerio Público era un hombre joven al que había visto en mi sala quizás una docena de veces. Era competente y tenía demasiado trabajo. Y esa mañana en particular tenía el aspecto de alguien al que le había tocado la pajita más corta. Se puso de pie y leyó el cargo en la voz plana y practicada de quien recita en lugar de hablar. Menor de sexo femenino, 11 años de edad. Encontrada sin acompañante en la carretera federal a las 2:17 de la madrugada. 12 kilómetros de su domicilio de acogida registrado. Cargo: poner en riesgo el bienestar de una menor, específicamente el suyo propio.
El Ministerio Público solicitaba una revisión formal de su situación de colocación y pedía al juzgado considerar servicios de orientación psicológica obligatoria y un retorno supervisado al hogar de acogida actual, pendiente de evaluación adicional. Pendiente de evaluación adicional. Escribí esas 4 palabras en el blog frente a mí y las subrayé 2 veces. La trabajadora social, Rosa Fuentes, presentó su informe sin levantarse. Era exhaustivo, como solían serlo sus informes. 2 páginas, a espacio sencillo, describiendo las circunstancias del hallazgo, la condición de la niña al llegar al albergue del municipio, los intentos de contactar al tutor de acogida. Ernesto Garza había sido localizado por teléfono a las 3:40 de la madrugada. Reportó que no había notado que la niña faltaba. No se presentó al albergue esa noche. El expediente lo registraba sin comentario. Yo lo comenté internamente, en términos que no reproduciré aquí. La defensora de oficio asignada a Valeria era una mujer de poco más de 40 años, a quien yo respetaba enormemente, y que estaba visiblemente furiosa de la manera contenida y profesional de quien ha aprendido a estarlo en silencio. Había hablado brevemente con Valeria antes de la audiencia y había logrado, podía notarlo, comunicarle una cosa esencial. No tienes que decir nada que no quieras decir. Era lo correcto decirle. Era también, sospechaba, un consejo para el que Valeria no tenía marco de referencia. En mi experiencia, los niños que han pasado años en sistemas aprenden muy rápidamente que el silencio no es protección, que alguien siempre termina haciéndote hablar, que la única variable es si tú eliges las palabras o alguien las elige por ti. El agente del Ministerio Público concluyó su resumen, recogió sus papeles, se sentó. La sala quedó en silencio por un momento, ese silencio particular que sigue a la lectura de un cargo, cuando las palabras todavía se están asentando, cuando todos los presentes calculan privadamente el peso de lo que se acaba de decir frente al peso de lo que está sentado en la sala. He aprendido a dejar que ese silencio respire. Apresurarse a pasarlo es un error. El silencio es parte del proceso. Es la parte donde los seres humanos en la sala recuerdan que son seres humanos. Miré a Valeria. Seguía mirando sus manos. El radiador hizo tic-tac. 1 vez. 2. Podría haber procedido directamente al asunto de la revisión de colocación. Esa era, técnicamente, la función de esta audiencia. El sistema tenía un protocolo, y el protocolo tenía una forma, y la forma de ese martes por la mañana apuntaba hacia una resolución que enviaría a Valeria de vuelta a una casa en calle Hidalgo, mientras los investigadores reunían papeles. El protocolo no era malicioso, simplemente era indiferente. Y la indiferencia, en una sala de juicios, es su propio tipo de veredicto. Dejé mi pluma sobre el escritorio. Miré a la trabajadora social. Miré a la gente del Ministerio Público. Miré a la defensora de oficio, quien sostuvo mi mirada exactamente 1 segundo y no me dio nada, lo cual, viniendo de ella, era todo. Me estaba diciendo, esta es tuya. Lo que vayas a hacer, hazlo ahora. Junté las manos sobre el estrado. Valeria. Levantó la vista. Rápido, sobresaltada. El reflejo de alguien que ha aprendido que su nombre pronunciado por un adulto en una sala como esta raramente es el comienzo de algo bueno. Sus ojos eran muy verdes y muy quietos, como el agua que está quieta justo antes de que algo se mueva debajo de ella. He leído el informe, dije. He escuchado lo que el Ministerio Público tiene que decir. Ahora quiero escucharte a ti. Hice una pausa. Dejé que eso aterrizara. No sobre esa noche específicamente. Todavía no. Quiero comenzar por algo más sencillo. Me incliné ligeramente hacia adelante, lo justo. Cuéntame sobre la casa en calle Hidalgo. Cuéntame cómo era vivir ahí. Me miró, calculando, decidiendo. La luz fluorescente parpadeó sobre su cabeza. Y entonces, despacio, con la cuidadosa cautela de alguien que aparta la mano de una herida para ver qué tan grave es, comenzó a hablar.
Escuché, y lo que me dijo cambió todo lo que ocurrió después. Pero antes de contarles lo que ella dijo, necesito que entiendan algo. Necesito que entiendan que en 28 años he escuchado miles de explicaciones. Algunas eran mentiras, algunas eran actuaciones, algunas eran la verdad disfrazada en un lenguaje diseñado para hacerla más tolerable, más simpática, más útil legalmente. Después de suficientes años, uno desarrolla un sentido para la diferencia. No infalible, nunca infalible, pero presente. Lo que salió de la boca de Valeria Reyes esa mañana no era nada de eso. Era simplemente una niña diciendo la verdad porque se le habían agotado las razones para no decirla. La miré, a esta persona pequeña, cuidadosa y agotada en su abrigo demasiado grande, y le hice la única pregunta que verdaderamente importa en una sala como esta. ¿Por qué te fuiste? No respondió de inmediato. Eso fue lo primero que noté. No vacilación, cálculo. Hay una diferencia, y es importante. La vacilación es incertidumbre. Lo que hizo Valeria era algo más antiguo y más deliberado. Estaba decidiendo cuánto de la verdad era seguro darle a un extraño con toga que estaba sentado encima de ella en una plataforma elevada, en una sala llena de personas que habían estado hablando sobre su vida durante los últimos 20 minutos sin hacerle una sola pregunta. Miró sus manos, luego la ventana, luego, finalmente, a mí. Tocaba a mi puerta, dijo. Su voz era pequeña pero era firme. La voz de alguien que había ensayado esta frase en su cabeza muchas veces en la oscuridad y que ahora descubría cómo se sentía decirla en voz alta, a plena luz. Tocaba a mi puerta de noche, no para decirme algo, solo para tocar. Y luego se quedaba ahí, afuera, y yo podía escucharlo respirar por la ranura de abajo. La sala no se movió. ¿Cuántas veces pasó esto? Pregunté. Muchas, dijo. Quizás, no sé, muchas. ¿Alguna vez abriste la puerta? No. ¿Por qué no? Me miró como si le hubiera preguntado por qué no tocaba una estufa caliente. Como si la respuesta fuera tan obvia que la pregunta en sí misma daba miedo. Porque, dijo, yo sabía lo que iba a pasar si lo hacía. No escribí nada en el blog. No aparté la mirada de ella. En la periferia de mi visión, era consciente de que Rosa Fuentes no se movía con mucho cuidado. Como se queda quieta una persona cuando entiende que cualquier movimiento podría perturbar algo que necesita quedarse exactamente donde está. El agente del Ministerio Público había dejado su pluma. Los dedos de la secretaria de acuerdos se movían, capturando cada palabra, pero incluso ella tenía la cualidad de alguien intentando ocupar menos espacio. La noche que te fuiste, dije. Llévame a través de ella. Respiró despacio. Soltó el aire. Tocó 3 veces. La primera vez conté hasta 100. La segunda vez conté hasta 200. La tercera vez se detuvo. Algo cruzó su rostro. No lágrimas. Todavía no. Algo más silencioso y más definitivo. La tercera vez supe que el cuarto golpe no iba a ser un golpe. Así que agarré mis tenis y agarré mi abrigo y salí por la ventana. La ventana. La ventana del baño. Es pequeña, pero yo soy pequeña. Me dejé caer al patio de un lado y simplemente caminé. No sabía dónde iba, solo sabía que no iba a estar ahí cuando él abriera la puerta. Me quedé con eso un momento. 28 años, miles de casos, y todavía hay momentos en que la verdad simple y sin adornos de lo que un ser humano es capaz de hacerle a otro, particularmente a una niña, particularmente a alguien pequeño y puesto bajo su cuidado por un sistema que visitó 2 veces en 7 meses y lo llamó satisfactorio, todavía hay momentos en que esa verdad golpea el fondo de uno y hace eco. Miré a la defensora de oficio. Miraba su blog. Tenía la mandíbula apretada. Miré a Rosa Fuentes. Miraba a Valeria con una expresión que no le había visto en todos los años que había aparecido en mi sala. No era la expresión de una trabajadora social revisando un expediente. Era la expresión de una mujer que entendía, plena y definitivamente,
que había pasado por alto algo que no debía haber pasado por alto, y que iba a pasar mucho tiempo cargando con eso. Bien, debía cargarlo. No como castigo, como combustible. La diferencia entre un sistema roto y uno que funciona es el número de personas dentro de él que todavía son capaces de ser transformadas por lo que presencian. Me volví hacia Valeria. ¿Hay algo más que quieras decirme? Pregunté. Lo que sea. Esta sala, ahora mismo, este es el lugar. Lo que digas aquí queda en este registro. Se vuelve real. ¿Entiendes lo que quiero decir con eso? Lo pensó en serio, como piensan los niños las cosas cuando todavía no les han enseñado a fingir que piensan. Quiero ir a algún lugar seguro, dijo. No me importa dónde, solo no quiero regresar ahí. 6 palabras. No quiero regresar ahí. He escuchado a personas pedir cosas en esta sala toda su vida. He escuchado a personas pedir dinero, clemencia, más tiempo, segundas oportunidades que no se habían ganado y terceras que no merecían. He escuchado argumentos elocuentes de abogados caros y súplicas desesperadas de personas que no tenían nada más. Y quiero decirles que en todo eso, en todos los 28 años de personas pidiendo cosas, nunca había escuchado una petición tan sencilla y tan enorme al mismo tiempo. No estaba pidiendo justicia. Todavía no tenía el lenguaje para eso. Estaba pidiendo lo más básico que una niña puede pedir. Un lugar donde la puerta permanezca cerrada, porque ella quiere que esté cerrada. Me erguí en mi silla. Miré a la gente del Ministerio Público, que ya movía ligeramente la cabeza. No en desacuerdo, sino como la gente mueve la cabeza cuando comprende que el suelo se ha desplazado debajo de una audiencia y no hay manera de volver a la forma que tenía antes. Miré la sala, y entonces hablé. Ernesto Garza será contactado por este juzgado dentro de la hora. La colocación en calle Hidalgo queda suspendida con efecto inmediato. No pendiente de revisión, no sujeta a evaluación. Inmediato. El expediente será remitido a la Fiscalía para investigación penal. Agrego una anotación personal a esa remisión, que escribiré yo mismo esta tarde. Hice una pausa. Valeria Reyes no está en problemas. Nunca estuvo en problemas. Lo que hizo la noche en cuestión no fue imprudencia. No fue conducta irregular. Fue una niña tomando la única decisión racional disponible para ella en una situación en la que ninguna niña debió haber sido colocada nunca. Este juzgado no castiga la supervivencia. Rosa Fuentes tenía su pluma en la mano y escribía. Rápido, con precisión. El tipo de escritura que significa que las cosas ya están en movimiento. Licenciada Fuentes, dije. Quiero que Valeria esté en un albergue supervisado de emergencia esta tarde. No mañana. Esta tarde. Quiero una confirmación escrita de la colocación sobre mi escritorio antes de que yo salga de este edificio hoy. Sí, su señoría. Miré a Valeria por última vez. Seguía sentada en la misma posición. Mismo abrigo sostenido cerrado con una mano. Misma coleta descentrada. Pero algo había cambiado. Algo en el ángulo de sus hombros. Algo apenas perceptible. Como una puerta que se abre tan lentamente que uno no nota que se mueve hasta que se da cuenta de que la luz en la sala es diferente. Valeria, dije, necesito que me escuches. Me miró. ¿Estás segura ahora? 3 palabras. Las había elegido cuidadosamente. No estará segura. Tiempo futuro. Provisional. Condicionado a procesos y papeles y el buen comportamiento de instituciones que ya la habían fallado una vez. Tiempo presente. Declarativo. Una afirmación de hecho, hecha por la única persona en la sala con autoridad para hacerlo así. Apretó los labios. Y entonces, muy en silencio, comenzó a llorar. No las lágrimas de una niña actuando tristeza. No el llanto estratégico que he visto desplegarse en esta sala más veces de las que puedo contar. Estas eran las lágrimas de alguien que ha cargado un peso específico durante tanto tiempo, que en el momento en que se lo quitan, el cuerpo simplemente no sabe qué hacer con su ausencia. El duelo del alivio.
el tipo más complicado. Los dedos de la secretaria de acuerdos se fueron haciendo más lentos. El radiador hizo tic-tac. Levanté el mazo. Lo sostuve un momento. Luego lo deposité sobre la mesa sin golpear. Hay momentos que no necesitan un sonido que los marque. Ya son suficientemente ruidosos por sí solos. Tengo un cajón en mi escritorio en casa. No en el Palacio de Justicia. En casa. En el estudio al que voy cuando necesito pensar sin el peso de la toga sobre los hombros. Es el cajón de abajo a la izquierda. Y no tiene llave. Y nunca he sentido la necesidad de ponerle una. Adentro hay cartas, tarjetas, algunas fotografías, un dibujo de niño hecho en crayones sobre un trozo de papel que ha sido doblado y desdoblado tantas veces que los pliegues se han vuelto suaves, como tela. Quiero hablarles de ese dibujo, pero primero quiero contarles lo que ocurrió en los meses entre ese martes por la mañana y el día en que llegó. Ernesto Garza no vino al juzgado voluntariamente. Tuvo que ser contactado 3 veces antes de que su abogado devolviera la llamada. La investigación que siguió no fue rápida. Estas cosas rara vez lo son. Pero fue exhaustiva, y lo que descubrió en los meses después de que Valeria salió de mi sala fue suficiente. Suficiente para los cargos. Suficiente para una sentencia condenatoria, eventualmente, por 2 delitos que no especificaré aquí, porque los detalles pertenecen a las familias de los otros niños, cuyos nombres aparecieron en esa investigación. Niños que habían pasado por esa casa en calle Hidalgo antes que Valeria, y cuyos casos habían sido cerrados y archivados y dejados atrás. Eran 3. 3 niños que habían pedido, a su manera y en su propio lenguaje, que alguien escuchara lo que Valeria finalmente dijo en voz alta en la sala 4, un gris martes por la mañana. Pensé en esos 3 niños durante mucho tiempo después. Sigo pensando en ellos. Rosa Fuentes solicitó un traslado a la División de Supervisión del Departamento 6 semanas después de la audiencia. Me enteré por el tipo de red informal del tribunal, que lleva las cosas que la gente es demasiado profesional para decir directamente. Le dijo su supervisora, al parecer, que quería ser la persona que revisara los casos que no estaban siendo revisados. Que quería ser la razón por la que un expediente recibiera una tercera visita en lugar de 2. No sé si llegó a ser esa persona. Espero que sí. Creo que la intentó. El agente del Ministerio Público que leyó los cargos esa mañana, el hombre joven con los ojos de quien tiene demasiado trabajo y al que le había tocado la pajita más corta, vino a verme unos 4 meses después. No por un caso. Tocó la puerta de mi despacho y se quedó en el umbral con las manos en los bolsillos. Y dijo que había estado pensando en el caso Reyes y que había cambiado algo en la manera en que leía los expedientes. Que había comenzado a hacer preguntas diferentes. Que había comenzado a leer las fechas como yo me había enseñado a leerlas. No como marcadores administrativos, sino como un mapa de lo que había sido permitido continuar y por cuánto tiempo. Le dije que eso era lo más útil que un fiscal podía aprender a hacer. Asintió. Se fue. Nunca volví a mencionarlo, y él tampoco. Pero lo observé en mi sala durante el año siguiente, y puedo decirles que hacía preguntas diferentes. Lo noté. En este trabajo, eso no es poca cosa. En cuanto a Valeria, recibí actualizaciones por los canales formales, que es la manera formal de decir que Rosa Fuentes se aseguró de que yo estuviera informado, silenciosa y consistentemente, de la manera en que las personas dentro de los sistemas a veces doblan las reglas ligeramente al servicio de algo que importa más que la regla. La colocación de emergencia se mantuvo. El albergue no era perfecto. Ningún albergue lo es. Pero el personal era atento y el ambiente era estable. Y Valeria, según los informes, durmió toda la noche la primera noche que estuvo ahí. Leí ese detalle en una anotación de una línea enterrada en un informe de seguimiento, y tuve que dejar el informe sobre la mesa un momento antes de poder continuar leyendo. Durmió toda la noche. 11 años. Durmiendo toda la noche como si fuera la cosa más ordinaria del mundo, que debería haberlo sido, que al parecer no lo había sido por más tiempo del que nadie había pensado en preguntar. Le encontraron una familia adoptiva prospectiva en la primavera del año siguiente.
Una pareja en Querétaro, un maestro de escuela y una mujer que llevaba un pequeño negocio de jardinería desde su casa. Llevaban 2 años en la lista de aprobados. Manejaron 4 horas para conocerla. Según las notas, le llevaron un libro sobre pájaros, porque en algún lugar del papeleo de ingreso, Valeria había mencionado, de paso, que le gustaban los pájaros. Había visto un cardenal rojo por la ventana del albergue, y había señalado hacia él, y dijo que era bonito. Y alguien lo había notado, y la familia lo había leído. Quiero detenerme en eso. Alguien lo anotó. El detalle más pequeño y más humano. Una niña notando un pájaro rojo por una ventana. Y alguien pensó que valía la pena registrarlo. Hay momentos en que el sistema funciona exactamente como fue diseñado para funcionar. Cuando toda su maquinaria imperfecta, cargada de papel y escasa de recursos, produce algo que parece, brevemente, como gracia. La adopción fue formalizada 18 meses después de la audiencia. Lo sé por el dibujo. Llegó al Palacio de Justicia en un sobre blanco estándar, dirigido con la caligrafía cuidadosa y grande de una niña, a quien recientemente le han enseñado que las cartas son cosas que vale la pena enviar. Mi nombre estaba escrito correctamente, lo cual me conmovió de manera inesperada. Adentro había una hoja de papel, del tipo con líneas azules claras que las primarias tienen en cantidad, y en ella, dibujada en crayones, había una casa. Era una casa de niño como siempre son las casas de los niños. Cuerpo cuadrado, techo triangular, 4 ventanas colocadas simétricamente, una puerta al centro con una manija redonda. Había un árbol a la izquierda, y lo que creo que pretendía ser un perro a la derecha, aunque tenía solo un parecido pasajero con cualquier perro que yo haya encontrado en la vida. Había humo saliendo de la chimenea, una delgada espiral anaranjada, cuidadosa y deliberada, el tipo de detalle que una niña agrega cuando quiere que entiendas que la casa está caliente. Debajo de la casa, con la misma caligrafía cuidadosa del sobre, había 2 palabras. Estoy segura, sin firma, sin dirección de retorno. Ella sabía que yo sabría. Me quedé sentado en mi escritorio un rato después de leerlo. El palacio estaba en silencio. Era tarde, más tarde de lo que usualmente me quedo. El personal de limpieza ya había venido y se había ido. Los pasillos contenían el aliento de nuevo, como lo hacen antes de que empiece el día, y pensé en el ritual. El café de la máquina del segundo piso, la ventana que da hacia el estacionamiento, la toga. Pensé en lo que este trabajo cuesta y en lo que devuelve, y en cómo el balance nunca termina de resolverse del todo. Cómo uno carga los casos que se rompieron en contra durante años. Cómo los fracasos del sistema te siguen a casa de maneras que uno aprende a vivir en lugar de olvidar. Y luego, de vez en cuando, en un sobre blanco desde Querétaro, llega algo que hace que el libro mayor se sienta casi equilibrado. Guardé el dibujo en el cajón de abajo, con los demás. Todavía lo tengo. He pensado, en los años desde ese martes, en lo que diría si alguien me preguntara qué me enseñó el caso Reyes. Tengo una tendencia en esos momentos hacia lo filosófico, riesgo ocupacional de demasiados años en el estrado. Pero creo que la verdad es más sencilla que la filosofía. Es esta. Lo más importante que hice esa mañana no fue la resolución, no fue la remisión, ni la suspensión de la colocación, ni la anotación personal que agregué al expediente. Esas cosas importaban, eran necesarias, pero no eran lo más importante. Lo más importante que hice fue hacer una pregunta y luego quedarme suficientemente en silencio para escuchar la respuesta. Eso es todo. Después de 28 años, y miles de casos, y más mañanas de las que puedo contar parado frente a esa ventana con un mal café, eso es lo que sé. Escuchar mejor de lo que escucha la ley. Estar en el espacio entre lo que está escrito y lo que es verdad. Y cuando una niña te dice que solo quiere un lugar seguro, créele. Muévete rápido. Hazlo realidad. Cada persona que entra a una sala de juicios carga algo que el expediente no menciona. El expediente es el mapa. La persona es el territorio. Nunca confundas los dos. Si esta historia los conmovió,
Si el valor de Valeria, o ese dibujo, o ese cardenal rojo visto por la ventana de un albergue, se quedó con ustedes de alguna manera, entonces les pido que hagan una pequeña cosa. Suscríbanse a este canal, porque cada semana hay otro caso, otra persona, parada frente a un estrado con algo que el expediente no menciona. Otra historia donde la ley y el ser humano dentro de ella jalan en direcciones diferentes, y alguien tiene que estar en el espacio entre los dos. Sean esa persona, donde sea que estén, como sea que puedan. Esta audiencia ha concluido. Si esta historia se quedó con ustedes, si algo de ese gris martes por la mañana, o esa niña pequeña en un abrigo demasiado grande, o dos palabras escritas en crayón desde Querétaro, todavía está sentado en algún lugar de su pecho, quiero que hagan una pausa por un momento y se pregunten algo honestamente. ¿Hubo alguna vez un momento en que necesitaron que alguien hiciera la pregunta correcta y nadie lo hizo? Cuando el sistema a su alrededor siguió adelante con papeles y protocolos, mientras algo verdadero permanecía sin decirse, sin verse, sin archivarse. ¿Y alguna vez fueron ustedes la persona que casi pasó por alto algo? Un detalle, un silencio, una tira de cinta adhesiva sosteniendo algo unido, y se detuvieron justo a tiempo. Valeria no necesitaba un veredicto. Necesitaba que alguien estuviera suficientemente en silencio para escucharla. Esa no es una habilidad que pertenece solo a los jueces. Le pertenece a cualquiera dispuesto a ir suficientemente despacio para preguntar. Y luego, realmente escuchar la respuesta. Dejen sus comentarios abajo. Leemos cada uno. Y si creen en historias sobre compasión, sobre el valor que se necesita para decir la verdad, y sobre el tipo de justicia que mira a una niña a los ojos y le dice, ¿estás segura ahora? Suscríbanse a este canal. Siempre hay otro caso, otra persona, otra verdad que el expediente olvidó mencionar. Aquí estaremos cuando llegue.